Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Montserrat Baena y en nombre de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de la Coordinación de Soluciones Formativas Ibero, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra masterclass Human más IA, el nuevo impulso para recursos humanos y capacitación. Gracias nuevamente por acompañarnos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a todas y todos, quienes estén en posibilidad de hacerlo, que nos apoyen, por favor, encendiendo sus cámaras y también que nos ayuden a mantener sus micrófonos cerrados durante la masterclass. En caso de que tengan alguna pregunta o algún comentario, bueno, lo pueden ir realizando durante la sesión a través de nuestro chat. Al finalizar, vamos a dedicar un espacio justo a responder todas las preguntas e inquietudes que tengan. Es un placer para mí presentarles a nuestra docente que nos acompaña el día de hoy. Ella es Rosa María Antonio López y les comparto parte de su trayectoria profesional. Ella es una estratega en transformación digital y experiencia del cliente que cuenta con más de 20 años en puestos directivos en la industria de telecomunicación. Ha liderado proyectos de marketing, innovación y adopción tecnológica en México, Centroamérica y el Caribe. Ha logrado también crecimiento, eficiencia y fidelización, por supuesto, en todos sus proyectos. También ha capacitado a más de 300 líderes en liderazgo ágil, design thinking y también consolidado equipos centrados en el usuario y en el diseño de soluciones digitales disruptivas. Su perfil combina visión ejecutiva, pensamiento estratégico y compromiso social, orientado a impulsar procesos de transformación digital y cultura organizacional. Pues bien, nos espera una gran sesión al lado de nuestra docente Rosa María, a quien le cedo la palabra. Rosa María, bienvenida y bienvenidos y bienvenidas a todas también. Muchísimas gracias, Monse. Bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a comenzar este viaje en donde pueden jugar como juegan el día de hoy, la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es interesante este tema que está súper en boga? Pues porque recursos humanos está viviendo su mayor transformación. Ya la pregunta no es si voy a utilizar o no voy a utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Y lo importante es que aprendamos cómo la vamos a poder utilizar sin reemplazar lo que es el humano, sin perder humanidad. Cabe señalar que, bueno, constantemente nos dicen, ¿no? La inteligencia, y yo soy fielmente creyente de que la inteligencia artificial es una herramienta que nos simplifica el trabajo. Pero obviamente hay corrientes y eh, por ahí TikToks alarmantes, ¿no? Donde todo se va a hacer con la IA, todos vamos a perder el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser honestos. Hoy día hay departamentos que todavía, de recursos humanos, que todavía no adoptan la inteligencia artificial porque precisamente al ser una herramienta tan novedosa, pues da un poco, en realidad hay que reconocerlo, da un poco de miedo a lo nuevo. Es como cuando nació el Internet, cuando nació el correo electrónico, etcétera. Lo importante es que hoy día, por ejemplo, las menciones de inteligencia artificial en ofertas de trabajo han aumentado 450% en el último año. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología importante, pero también es una capacidad que debemos adoptar. Hoy vamos a explorar juntos cómo equilibrar lo más importante: datos y empatía del ser humano. Los números cuentan historias, pero las personas sienten las emociones. Automatizar con criterio. Lo eficiente no siempre es lo correcto. Y la eficiencia con la ética. La velocidad, sin tener valores detrás, puede ser muy peligroso. Entonces, hay que tener cuidado. La tecnología sin humanidad es fría y la humanidad sin tecnología va a estar limitada. Entonces, juntas pueden lograr una gran transformación en nuestras organizaciones. ¿Realmente qué es la inteligencia artificial? Y esto es importante que lo tengamos claro todos, pues para desmitificar un poquito todo lo que ocurre en TikTok y demás redes sociales, ¿no? La inteligencia artificial no es como una máquina que nos presentó eh, Odisea del Espacio, HAL 9000, en la película de 2001.
Es muchísimo más simple. La inteligencia artificial hace 5 cosas. Aprende de datos, es decir, procesa información y patrones, pero obviamente son datos que yo le doy. Imagínense aquí el potencial. Que podamos leer todos los currículums que ha recibido la empresa en los últimos 20 años y cruzarlo con las estadísticas de desempeño, con las entrevistas de salida. ¿Se imaginan cómo podríamos perfilar a nuestros nuevos candidatos, por ejemplo? Es más, con ese potencial de analizar información, podemos detectar patrones, podemos investigar incluso o darnos cuenta de por qué los empleados del departamento fulanito como que renuncian más en marzo. ¿Qué sucede? ¿O qué tienen en común las personas que empiezan a convertirse en los vendedores de alto desempeño de mi call center o de mi empresa? ¿Sí? Ahí la IA nos ayuda a encontrar patrones ocultos, tendencias. Predice escenarios y aquí es donde hay que tener cuidado con los mitos. La inteligencia artificial trabaja con la información que nosotros le damos, no es una bola de cristal. Sí, tú le preguntas a ChatGPT cosas, pero te contesta de lo que detecta del mundo, de todo el mar de Internet, de todo lo que hay en la nube. Si tú quieres que la inteligencia artificial prediga escenarios con respecto a tu empresa, debes alimentarla con tu propia información. ¿M? Y obviamente no es bola de cristal. Ella busca probabilidades basadas en todos los datos históricos. Aquí viene una pregunta que muchas de las empresas que te están vendiendo inteligencia artificial no te hacen al principio. ¿Tienes toda la información capturada, los antecedentes, todos los currículums de todos tus empleados que tienen 10, 12 años? ¿Los tienes capturados en algún lado para analizarlos o no? Recomienda acciones, sugiere decisiones. Por ejemplo, puede detectar que un candidato para un puesto le hacen falta 3 cursos, por ejemplo. Pero aquí hay que recordar, la inteligencia artificial puede recomendar cosas, pero nunca decide. La decisión está en nosotros los humanos. Y finalmente, la parte que más me gusta, que es que la inteligencia artificial se puede convertir en nuestro second, como quien dice, sí es una herramienta, porque además nos ayuda a que las tareas repetitivas haga la inteligencia artificial y nosotros nos podamos liberar para trabajar en cosas más creativas, en agendar entrevistas, por ejemplo. ¿Sale? La decisión final, acuérdense, en todas estas cosas es humana. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero lo que está detrás, que es juicio, ética, empatía, deben ser humanos. ¿Ok? No se vale decir, la inteligencia artificial me recomendó tal cosa. No, siempre tiene que haber un humano tomando la decisión final. Y no es inteligencia artificial. Hay que desmitificar, como le digo, todo lo que corre por TikTok, por Insta, etcétera, y para tener muy claro. No piensa sola. La inteligencia artificial no se va a despertar de repente a las 3 de la mañana con una idea genial. Requiere programación. Lo que yo le doy, la calidad del documento con el que yo la alimento, es la calidad de la entrega que me va a dar. Garbage in, garbage out. Por lo tanto, hay que alimentarla con datos de calidad y debe de haber supervisión humana constante. Si tú le das basura, te va a devolver basura, pero más bonita, con otro formato más lindo. Tampoco entiende emociones. Puede detectar patrones, puede detectar ciertas palabras negativas en una encuesta de clima laboral, pero no tiene el contexto completo de si ese laboral, ese empleado está pasando por un divorcio, está enfermo o sucede algo en su vida que le hizo poner cierto tipo de palabras. Tampoco toma decisiones éticas. Este empleado, por ejemplo, más de 58 años, 25 en la empresa, como que está bajando su productividad. Hay que analizar un poco más, ¿no? Ver qué le hace falta para que mantenga su productividad. Esa decisión ya es nuestra. No reemplaza el liderazgo, requiere inspiración, visión y conexión humana. Los líderes seguiremos siendo los humanos, no va a ser una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque un líder puede ser realmente empático, te puede celebrar la victoria, ¿no? Felicitarte, darte una explicación de un fracaso que tuviste, pero con un toque humano. No hacerte sentir pues que no sirves para nada, simplemente hacerte ver tu fracaso y ayudarte a mejorar en lo que tienes que mejorar.
Por supuesto, no se corrige solita. Los algoritmos requieren que haya un humano que los corrija. Es más, cada vez que ustedes le preguntan algo a ChatGPT o a Copilot o a Gemini, a Perplexity, cada vez que ustedes le ponen manita arriba, le están diciendo, sí me gustó la respuesta que me diste. Y con eso lo están entrenando. No es decirle, sí me gustó tu respuesta, gracias, porque no es un diálogo con una persona. Y aquí hay algo muy importante. La inteligencia artificial tiene sesgos. Y en cuanto a sesgos que han afectado los departamentos de recursos humanos, no sé si recordarán, pero en 2018 Amazon tuvo que cambiar la aplicación de inteligencia artificial que utilizaba porque tenía un sesgo en el que no estaba aceptando currículums de mujeres. ¿Y esto por qué sucedió? Ahí puede correr el chisme de que, la inteligencia artificial, qué mala, estaba segregando a las mujeres, o el que programó la inteligencia. Ahí hay un tema que hay que considerar. Y acuérdense que en la lámina anterior vimos, la inteligencia artificial se basa en la información que tú le cargas. Efectivamente, en empresas como Amazon, pues muy al inicio, prácticamente todas las personas de tecnología eran hombres. Si la inteligencia artificial tenía esa información, cuando leía un currículum que decía, entre mis hobbies estoy en el equipo voleibol femenil o he participado en estas charlas, inmediatamente decía, esta persona no hace match con el puesto. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial que le interesan a recursos humanos y que se pueden explotar enormemente? Es como el arsenal para ahora lo que viene o lo que ya está con recursos humanos. La inteligencia artificial generativa con la que podemos crear descripciones de puesto inclusivas, contenido, mensajes. Esta inteligencia artificial es lo que escuchamos por todos lados. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, etcétera. Machine Learning. Aquí viene ahora sí lo que es como la bola de cristal. Es- el Machine Learning es la parte que aprende datos históricos para anticipar el futuro. Y es meramente matemático. No es una bola de cristal, no es magia como vimos anteriormente. ¿Esto para qué le puede servir a RH? Pues para predecir qué candidatos van a tener éxito en el puesto, para anticipar rotación de personal, identificar necesidades de capacitación antes de que sean urgentes y, por supuesto, proyectar tendencias de desempeño. Las herramientas de procesamiento del lenguaje natural son esas herramientas que se utilizan para analizar el texto. Esas ayudan muchísimo para analizar entrevistas, ya sea escritas o que sean transcritas, procesar encuestas de clima laboral con respuestas abiertas, que esa es la parte más difícil de las encuestas, y también sirve para crear chatbots inteligentes que puedan dar respuestas 24/7 a candidatos y a empleados, por supuesto. Puedes evaluar con este tipo de herramientas el sentimiento en comunicaciones internas. La analítica avanzada. Y esta es la parte que integra múltiples fuentes para generar información muy profunda para la gente de recursos humanos. Imagínate tener dashboards en tiempo real sobre la salud organizacional, correlacionar el engagement del empleado con los resultados del negocio, pero ahora sí, fundamentado todo en datos. Identificar cuellos de botella en el ciclo del talento. Y es básicamente que nos ayude la inteligencia artificial a tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué sucede con el ciclo del talento? El viaje del colaborador tiene muchísimos contactos con nosotros, ¿no? Y la inteligencia artificial puede potenciar cada etapa del viaje desde su primer contacto hasta desarrollo continuo hasta la salida. Entonces, las 7 etapas que tenemos, atracción, nos puede ayudar la inteligencia artificial a cómo llegamos al talento. ¿Cómo elegimos al mejor en la etapa de selección? ¿Cómo lo integramos a su nuevo equipo de trabajo, a su nueva área? ¿Cómo medimos y cómo lo retroalimentamos? ¿Cómo evaluamos internamente para cambiarlo a otro puesto, moverlo de área, promoverlo, etcétera? Y finalmente, ¿cómo cuidamos a nuestras personas? ¿Cómo cuidamos a nuestro capital humano? En cada etapa
yo les invito a que se pregunten dónde la inteligencia artificial puede amplificar lo que hacemos nosotros, dónde puede ser una herramienta que realmente nos potencie. Deloitte tiene una métrica interesante, dice que las organizaciones que integran la inteligencia artificial en todo el ciclo del talento ven un incremento del 30% de productividad y 25% en la satisfacción de los candidatos. Entonces, vale la pena explorarlo. Vamos a entrar a cada uno de ellos. Lo de la licitación de los videos. Filtrado inteligente de currículums. Este es la típica herramienta de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se pueden filtrar 10,000 currículums en el tiempo que a un reclutador le toma leer 10. Por supuesto, aquí entra muchísimo la parte que les digo de revisar cómo está configurada la herramienta para que realmente nos ayude y no vaya a estar eliminando candidatos que sí cumplan con la experiencia que se necesita. Análisis de ajuste cultural. Algunos sistemas puedes utilizarlos para interpretar y leer más a detalle, como quien dice, lo que escribió un candidato en una carta de presentación, sus perfiles de LinkedIn, incluso portafolios o más documentos que presente el candidato para ver si el lenguaje que utiliza hace match con los valores organizacionales. Predicción de retención. Puedes identificar señales tempranas que sugieren permanencia o riesgo de rotación. Entonces, esta predicción te puede servir para analizar tal cual y decir, este candidato me parece que tiene estas características. ¿Tendrá características similares a un candidato que permaneció conmigo 5 años o a uno que se fue a los 2 meses? Por supuesto, para utilizar todo esto, lo que importa es la información con la que yo lo voy a alimentar. Y aquí entramos a la parte de los sesgos. Los sesgos algorítmicos, que también se le llaman alucinaciones, son reales. Existen en todas las inteligencias artificiales. Por eso, las herramientas de inteligencia artificial, sea cual sea la herramienta, debe de tener una supervisión humana, una validación humana constante, auditorías regulares y ajustes constantes para garantizar la equidad y la inclusión. Ya les conté lo que pasó con Amazon. Entonces, para su uso ético, no hay que olvidar esto. Validación humana, auditorías regulares cada 3 o 6 meses y sobre todo métricas de diversidad e inclusión. Y sobre todo también hay que ser transparentes con los candidatos que estamos utilizando el uso de la inteligencia artificial. Acuérdense que somos responsables de la información que metemos a la IA y responsables de cómo se interpretan los resultados. Entonces, hay que cuidar que no la alimentemos con información que puede prestarse a sesgos. El mundo de la selección y las entrevistas. Una entrevista me parece que es el momento más humano en el proceso de contratación. Entonces, ¿la IA para qué me sirve? Pues aquí podemos tener chatbots inteligentes. Te sirve para las primeras rondas de preguntas básicas. Puedes tener un chatbot 24/7 y con esto tú puedes evitar el sesgo de la primera impresión física del candidato. Nos puede ayudar a tener una mejor evaluación en las primeras rondas. El análisis de respuestas, que aquí es utilizando el análisis de lo que escribe el candidato, y también pueden ser grabadas, incluso en video. Se puede evaluar la claridad, la coherencia de las respuestas, si el lenguaje que utiliza hace match con las competencias clave del puesto, si hay consistencia entre lo que puso en su currículum y lo que está expresando verbalmente, y finalmente el seguimiento automatizado. Es un quick win que vale la pena incorporar en nuestros procesos porque a veces el candidato abandona el proceso de selección porque no vio el correo, no se enteró de esto. Claro, es un candidato y debería de estar muy al pendiente. Pero aún así puedes hacer un proceso que te ayude a darle seguimiento.
Entonces, le mandas el correo al candidato para que haga las entrevistas. Con tu misma aplicación confirmas la recepción, mantienes actualizado el estatus de cómo van tus filtros, cómo van tus candidatos en las aplicaciones y por supuesto enviar feedback personalizado a candidatos no seleccionados. LinkedIn está lleno de comentarios de personas que están en busca de trabajo y pues mandan y mandan y mandan currículums y no reciben una sola información que incluso diga, gracias, hemos recibido tu documento, hemos recibido tu currículum, ha sido turnado al área correspondiente. En caso de que pases a las siguientes etapas, te avisaremos. ¿Mm? Y ahora, precisamente estos comentarios que hay en LinkedIn, en Glassdoor, en Indeed, etcétera, hacen que la experiencia de un candidato sea un diferenciador de una empresa. Entonces, la inteligencia artificial nos permite dar una atención especie como tipo boutique, ¿no? A todos nuestros candidatos, para que aunque les mandes un correo diciendo que no vas a seguir en el proceso, por lo menos sientan que alguien les mandó información de que fueron descargados. El humano evalúa lo que la inteligencia artificial no ve. En una entrevista, ¿qué es lo que vemos nosotros? Por más avanzada que sea la inteligencia artificial no va a poder ver lo que nosotros vemos, que son las dimensiones humanas que son el corazón de una buena contratación. Ética, pues vemos, hablamos con él y percibimos si esta persona va a tomar decisiones correctas o no. ¿Cuál es la intención del candidato? ¿Por qué lo quiere? ¿Es un trampolín o realmente busca hacer carrera dentro de mi empresa? Por supuesto, la energía, ¿no? Hay personas que entran y todo el mundo voltea a verlas. Esa se siente, esa la sentimos nosotros. La empatía. Y aquí la inteligencia artificial tampoco va a saber si la persona fue amable con el señor que lo recibió en la entrada, el oficial, el guardia, si fue amable con la señorita de la recepción que le dijo, permítame, en unos minutos vienen por usted. ¿Cómo trata a las personas? Eso no lo vas a saber. ¿Mm? Estas dimensiones, todas estas dimensiones siguen siendo el corazón humano de una buena contratación. Y la conexión genuina. ¿Será que esta persona sí la quiero en mi equipo de trabajo o no? Mm, ¿Será que podrá responder alguna crisis o algo que se cae el sistema a las 11 de la noche? Entonces, la química entre el equipo pues es intangible, pero todo el mundo la sentimos. Entonces, la inteligencia artificial te puede decir que este candidato tiene una probabilidad de 95% de cumplir con todas las actividades que debe de hacer. Pero recordemos que en muchas ocasiones el factor de despido de una persona es por su actitud, no por la aptitud. La actitud la evaluamos nosotros en el momento de la entrevista. Bueno, ya entrevistamos, tenemos al mejor candidato. ¿Cómo me puede ayudar la inteligencia artificial en el onboarding? Acuérdense que los primeros 90 días definen todo en una persona, en un nuevo recurso. 20% de la contratación, de la rotación, ocurre en los primeros 45 días del empleo. Entonces, tener un onboarding que no tenga una verdadera experiencia hacia el nuevo personal sale muy caro, ¿no? A veces sí ha pasado, ¿no? Que contratas a una persona, le explicas todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que hacer, está empezando a entenderla y definitivamente se va o ya no regresa. Eso es carísimo. Entonces, la inteligencia artificial nos ofrece rutas personalizadas. Incluso te puede ayudar a que, por ejemplo, la ruta de onboarding para una persona de un call center que tiene cierto tipo de actividades y debe aprender ciertas cosas para su labor es diferente a la persona de administración. Entonces, se pueden generar rutas en base al rol, al nivel de responsabilidad, incluso ubicación geográfica, si la experiencia previa cuenta, si es junior o senior, si ya tiene conocimiento o no.
Los asistentes son maravillosos, puedes usar asistentes para muchísimas cosas, porque son asistentes de 24/7. Puedes utilizar chatbots, puedes utilizar el chatbot en WhatsApp, por ejemplo, que responden a dudas administrativas, oiga, ¿cuál es la política? ¿Cómo solicito vacaciones? ¿No? Técnicas y culturales en cualquier moneda. Puedes hacer un matching, ¿no? Con mentores. Cuando ingresa una persona nueva a cierto departamento, en base al perfil de la persona que está ingresando y al perfil de alguno de los otros miembros del equipo, puedes asignarle un mentor con el que haga match, con el que tengan como buena vibra y pueda hacerlo parte del equipo muchísimo más rápido. La cultura. La cultura, esa cultura, la cultura organizacional, que es lo que nos diferencia de cualquier otra empresa que se dedique a lo mismo que nosotros, eso no se delega, eso no se le pasa a la IA con alguna herramienta. Puedes hacerle una experiencia maravillosa de ruta personalizada, resolverle todas sus preguntas a cualquier hora, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? Y lo pregunto por WhatsApp y el asistente le responde. Pero en realidad que una persona recién contratada se empape de la cultura, se tiene que vivir. La conexión emocional, eso es de nosotros, de los humanos. Los valores se viven y se transmiten de persona en persona. Entonces, como les decía, la IA es una herramienta que nos facilita la logística del onboarding, pero la conexión emocional y el sentido de pertenencia, así como los valores, se transmiten de persona a persona. Entonces, podemos automatizar una parte, pero jamás dejemos de lado el sentarnos con la persona nueva, tomar un café con él, ver cómo se siente, etcétera. Para formación y desarrollo, la inteligencia artificial es una súper herramienta. Nos puede ayudar a trabajar con un modelo potenciado, que es 70% aprendemos a través de experiencias, ya sean proyectos, retos, incluso de los errores, 20% de otros mentores, colegas o del feedback de alguien más y 10% la parte de formación formal. O sea, sería como decir teoría. La inteligencia artificial nos puede ayudar a crear aprendizaje adaptativo. Son rutas personalizadas y se pueden ajustar al tiempo que tiene el empleado, que tiene nuestro personal para dedicarle a la capacitación. ¿Mm? Y se pueden ajustar conforme el progreso, preferencias, brechas detectadas. La inteligencia artificial, si está correctamente alimentada, puede ir detectando qué brechas tiene cada colaborador con respecto a, por ejemplo, nuevos proyectos. Entonces puede decir, no, ahora es necesario que Mari, que ya tiene estos conocimientos, tome un curso de Python para que afine estas otras cosas. Recomendaciones personalizadas. Es como Netflix, ¿no? Pero para el desarrollo profesional, basado en el rol, en las brechas de las competencias de nuestros colaboradores y, por supuesto, los objetivos de negocio, nuevos proyectos, etcétera. La IA, una herramienta de IA, te puede sugerir cursos, videos, artículos, incluso microproyectos con objetivo de que tú aprendas habilidades que no tienes y potencialices lo que ya tienes. Microlearning inteligente. Eso es mandarles cápsulas, ¿no? Por ejemplo, a diferentes colaboradores con respecto a algo que necesitamos reforzar. ¿Cómo hacer una presentación para el comité ejecutivo? 5 tips para presentaciones impactantes. ¿Cómo presentar tu proyecto a tu jefe? Este es el elevator pitch de 30 segundos. Desempeño y conversaciones difíciles. La IA, por supuesto, nos va a ayudar a la gestión del desempeño. Pero aquí podemos tener un feedback 360 inteligente a través de recopilar, analizar y sintetizar retroalimentación de múltiples fuentes. Eso está increíble porque puedes analizar todo. ¿Mm?
Puedes detectar patrones de bajo desempeño, de desconexión o de frustración en tus colaboradores antes de que se vuelvan un problema. Todo esto de manera objetiva, siempre y cuando, acuérdense, hayamos revisado bien, que no haya sesgos, que la información esté realmente alimentada de manera objetiva, para que el resultado del análisis sea objetivo. Ujú. Por ejemplo, con SAP, Success Factors, se pueden identificar señales de burnout, identificando ciertos patrones de trabajo y de comunicación. Todo depende cómo tengas construido todo tu sistema y lo que alimenta a la inteligencia artificial. También aquí podemos hacer un análisis de sentimiento, es decir, el tono emocional que hay en las comunicaciones escritas para identificar clima y bienestar. Por supuesto, aquí es muy importante, en el momento en el que ponemos a un ente, una inteligencia artificial, a revisar las comunicaciones escritas, debemos de informar a todo el personal, debe de haber una política clara y deben de dar su consentimiento. Y además se les debe de comunicar en tiempo y forma para evitar un poquito de, pues no un poquito, para evitar pues el pánico de, oh my God, ahora me están leyendo todo lo que escribo, qué horror, me están invadiendo mi privacidad, ¿no? Estamos hablando de los correos, del correo laboral, entonces se puede revisar con una herramienta de inteligencia artificial para un análisis de sentimiento. Acuérdense igual en todo esto. Los datos nos van a dar información. La conversación, la escucha, la tenemos nosotros, los líderes. Y en este punto del análisis de sentimiento, aquí me gusta recapitular, señalarlo, lo van a escuchar un poquito más adelante también. Debe de estar informado todo, toda la plantilla laboral y dar su aprobación. Para la movilidad, pues como vimos, podemos hacer un matching entre las brechas, que son detectar las oportunidades internas. Todos aquí que estamos en recursos humanos o que tenemos algo que ver, sabemos que es muchísimo más caro traer a alguien de fuera a cubrir una posición que crecer a alguien. Pero para darle la oportunidad a alguien de dentro, la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer un matching por brechas. Incluso se puede hacer una proyección de rutas futuras, el plan de carrera de todos mis colaboradores. Pues pensar en upskilling y reskilling, ¿no? Recomendar capacitaciones específicas. Probablemente esta persona es súper analítica, está muy metida en este tema, pero si le agregamos este tipo de componentes, puedo convertirle en un supervisor de esta otra cosa. Y la carrera finalmente de un colaborador se construye conversando. Si quiere ser gerente o no quiere ser gerente, cómo se ven 5 años, etcétera, ¿no? Entonces, la IA te puede recomendar muchísimas cosas, pero al final del día, tanto el área de recursos humanos como el líder directo del colaborador, pues tendrían un diálogo con la persona para tener muchísimo más insight sobre qué está esperando él mismo de su carrera en la empresa. En cuanto a bienestar y retención, pues hay que cuidar a las personas antes de que sea tarde. La IA puede detectar señales de burnout, que es importantísimo ahora estar atentos al respecto, detectar patrones de agotamiento, horarios, baja participación, incluso cambios en su manera de comunicarse. Puede detectar también colaboradores en riesgo de que ya se vayan a ir, etcétera. En base a análisis de engagement, desempeño, sentimiento, clima organizacional, como les comenté, análisis de encuestas, comentarios. Se puede medir el pulso de los equipos incluso en tiempo real. Y aquí, igual que en los puntos anteriores, la IA detecta, analiza, puede dar recomendaciones, pero el líder es quien actúa. El algoritmo te puede anticipar problemas, pero la empatía, el apoyo y las acciones son de responsabilidad humana. Entonces, no vamos a dejar que una herramienta de IA, cuando estés presentando
alguna baja de productividad, pues te llegue un correo así frío, ¿no? El líder también tiene que intervenir. ¿Qué sí automatiza la IA? La automatización con la inteligencia artificial nos ayuda a liberarnos de tareas repetitivas. Como habíamos visto, el filtrado masivo de currículums, procesos administrativos, solicitudes de vacaciones, actualizaciones de datos, respuestas a dudas frecuentes, analizar las encuestas, crear reportes y dashboards. Y al final del día es una herramienta que nos va a estar liberando de tiempo, pero busquemos que no sea de personas. Busquemos que el talento se invierta en donde más importa, en crear estrategia, en fomentar la cultura y crear una experiencia humana. Es decir, si se, si se realiza un proceso para que todas estas actividades que antes hacían varias personas dentro del área de recursos humanos, esas personas quedan libres para entonces dedicar su tiempo a buscar cómo mejorar la estrategia de recursos humanos, a que recursos humanos esté más cerca de los otros departamentos y juntos caminen hacia, por ejemplo, un proyecto de digitalización de toda la empresa, que no automatiza la inteligencia artificial. Que, pues bueno, ya si les preguntara, ya me contestarían seguramente con las respuestas como tal. El verdadero trabajo de nosotros ahora empieza donde termina el trabajo de la inteligencia artificial. Empatía, que es ponerse en los zapatos del otro y sentir genuinamente. Ética. La inteligencia artificial no sabe lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Tiene alguna información, pero la ética es la que tenemos nosotros. La, la ética y la brújula moral la tenemos nosotros. Cultura. Transmitir valores, los rituales, el sentido de pertenencia. Por supuesto, felicitar a alguien con su primer éxito, ¿no? Darle una palmada en la espalda para animar a una persona. Eso solo podemos hacer nosotros. Cómo celebramos, cómo manejamos las crisis incluso, ¿no? El manejo emocional, las conversaciones difíciles, alguien que está disminuyendo su productividad o que tiene que ser movido a otra área, por ejemplo. Incluso, bueno, decirle a alguien que está despedido o que su desempeño no es suficiente, pues esto requiere muchísimo manejo emocional y eso es 100% humano, no datos. Los datos podrán respaldar tu decisión, pero la comunicación con la otra persona requiere un manejo emocional. Y finalmente, el liderazgo humano. Inspirar, motivar y desarrollar a otros con autenticidad. Los líderes transforman personas y para transformar a una persona se requiere comunicación humana. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial puede liberarte de lo tedioso, lo mecánico, lo repetitivo, para que te puedas enfocar en lo que realmente importa, que es lo humano. Riesgos los hemos visto ya, pero los repasamos rápidamente. Los sesgos algorítmicos. Puedes reproducir prejuicios históricos basados en la información que le das. Puedes discriminar incluso porque no tienes la información completa. Hay que tener cuidado con el manejo de la privacidad, el manejo inadecuado de datos. Esto tiene que estar el consentimiento de la persona, pero aquí les recomiendo que se utilicen también ciertos filtros para anonimato, etcétera. Checar con el área legal. Ajá. ¿Qué datos vamos a recolectar? ¿Quién tiene acceso a los datos? Y explicabilidad. Esto es muy detallado y es importante porque cuanto a veces los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial también eso es lo que le da un poco de temor a todo el mundo, es una caja negra. A veces no sabes cómo procesaron lo que procesaron, simplemente te dan el resultado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esto.
supervisión humana constante y de esta manera vamos a tener una fórmula muy buena, que es tecnología más ética, nos da una responsabilidad compartida. Aquí en México hay que estar pendientes de las regulaciones que van a empezar a gestarse con respecto a el uso de la inteligencia artificial en recursos humanos. Tenemos el Consejo Nacional de la IA que marca el CONACYT, habla de que hay que clasificar por riesgos, hay que tener sistemas categorizados según el impacto que hay en los derechos y en las libertades de las personas. Incluso hay que pensar en que debe de haber cierta transparencia. Las organizaciones deben informar cuándo una decisión fue tomada o influenciada por inteligencia artificial. Esto es muy importante. Los colaboradores tienen derecho a entender cómo la inteligencia artificial llegó a una conclusión que los afecta y la revisión humana es obligatoria. Estos dos puntos son del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencias, de Nacional de Humanidades y Ciencias, y estos dos puntos son de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son actualizaciones que han propuesto a la Ley Federal del Trabajo. Y esta es una normativa que está proponiendo también el Congreso. Entonces, el área de recursos humanos debe anticiparse a todo lo que tiene que cuidarse y no reaccionar, más bien ser proactivos en la ética y en la transparencia. Casos reales, pues bueno, Unilever disminuyó 75% en el tiempo de reclutamiento usando la IA. Microsoft Viva detectó señales de burnout, entonces lo disminuyó en 14%. IBM reportó un incremento en la finalización de cursos de capacitación del 40% y Udemy mostró, por ejemplo, mayor engagement. Y aquí viene con lo que quiero terminar la charla, el nuevo rol estratégico de recursos humanos. La transformación digital en una organización y la transformación digital dentro del área de recursos humanos eleva al área de recursos humanos. Entonces, los profesionales del talento, como me gusta llamar la parte de recursos humanos y capacitación, evolucionan hacia roles más estratégicos. Entonces se convertirían, por ejemplo, en un diseñador de experiencias para crear jornadas memorables, significativas en cada punto de contacto. Arquitecto de capacidades humanas. Identificar, desarrollar habilidades que complementan y amplifican la capacidad de la IA. La parte que les decía, analizar las brechas que hay de las capacidades actuales de mi colaborador con las nuevas capacidades que yo necesito que tenga. Por supuesto, recursos humanos debe de ser considerado como el administrador ético de la inteligencia artificial. Debe de garantizar el uso responsable, transparente, justo y de las decisiones que se hagan del talento. Es el integrador de la parte humana con la inteligencia artificial, incluso en proyectos donde se empiecen a implementar herramientas de inteligencia artificial en otras áreas que no sean de recursos humanos. Y por supuesto, se convierte recursos humanos en el consultor interno de sus líderes. Debe asesorar a líderes sobre cómo aprovechar los datos. Porque sí, la inteligencia artificial va a liberar de mucho trabajo mecanizado, repetitivo, de tal hacha, como decimos, a muchas áreas dentro de la empresa. Entonces, hay que buscar que todas las personas y los colaboradores empiecen a tener las capacidades que necesitan para interpretar los datos que me va a dar la inteligencia artificial, saberlos descartar, los que son correctos, los que son incorrectos. Las habilidades que recursos humanos debe fomentar ahora en las organizaciones y por supuesto también internamente. Empatía, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas complejos, comunicación estratégica, eso es básico, y liderazgo híbrido. Pensamiento crítico, aquí a ver si luego le sale en su stream de Insta. Hay ya un video donde, por ejemplo, se juega, ¿no? De que se cae chatbot, se cayó ChatGPT, hoy no vamos a trabajar el día de hoy. Pero entonces, ¿qué hacemos?
¿no? Entonces la gente se queda sin hacer nada y bueno, uno dice, pues yo quería mandar un correo, pero me quedé en estimado, ya no sé qué escribir. Y otro de los personajes menciona, pues acabo de pensar que sí es cierto, hay una cosa que se llama pensamiento crítico. Y eso existía antes de que utilizáramos tanto el chat GPT. Entonces, ya se están dando cuenta las diferentes personas que utilizan la inteligencia artificial que es una herramienta, pero el pensamiento debe seguir siendo de nosotros. Debemos cuestionar las respuestas de la inteligencia artificial porque no es así como el dios Tlatuani que nos va a decir la verdad absoluta. Finalmente, quiero invitarlos e invitarlas a que reflexionen. Si la inteligencia artificial se hace cargo de las tareas que son operativas, ¿en qué vas a invertir tu tiempo para fortalecer el aporte estratégico del área de recursos humanos en tu organización? La inteligencia artificial, recuerden, impulsa las capacidades que tenemos los humanos. Las personas le damos sentido a las respuestas de la inteligencia artificial. Y cuando integramos el impulso que da la inteligencia artificial al sentido y la dirección que damos nosotros los humanos, es cuando se logra que una organización evolucione. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa María. Muchas gracias a todos también quienes estuvieron a lo largo de toda esta sesión y bueno, que nos regalaron estos minutos, por supuesto, de su día. Les deseamos una excelente tarde a todos.